Buenos días, buenas tardes con todos. Continuando con las clases de medicina en el segmento de lo que es diagnóstico por imágenes, vamos a continuar con los otros dos temas. El que les habla es el doctor Jorge Lizárraga, médico radiólogo asistente del Hospital Loaiza. Y ¿está bien la luz ahí o quieren que la apague? ¿Se apaga? ¿No? ¿La dejo prendida? Ya, bueno. ¿Cuántos alumnos son ustedes en total? ¿Cuánto? 350. ¿Y cuántos están? 20. Ya, bueno. Empezamos. Bueno, lo que es fracturas es un tema de bastante, diríamos, actualidad y de bastante frecuencia, ¿no?, en el desempeño diario de los médicos, ¿no? Sobre todo cuando ustedes estén desempeñándose como médicos generales o sobre todo, bueno, en todo caso si fueran médicos de alguna especialidad relacionada como traumatología, reumatología, etc. Entonces, lo que es fracturas, que es pan de cada día en los hospitales, debemos tener como conceptos iniciales que prácticamente después de más de 100 años de haber sido descubierta la radiología convencional, esta sigue siendo la primera herramienta de exploración para evaluar el sistema musculoesquelético, especialmente en los traumatismos que constituyen la patología osteoarticular, osteomuscular más frecuente. Y la radiología lo va a seguir siendo, o va a seguir siendo útil por lo menos 30, 50 años más, ¿no? ¿Qué ver y evaluar en una radiografía? Lo primero, a la hora de que uno tenga que evaluar una placa radiológica de algún determinado paciente y realizar el informe, debe tener los siguientes objetivos. Número uno, detectar, describir y orientar el diagnóstico de la lesión, orientar el tratamiento, definir aspectos evolutivos de la fractura, detectar complicaciones, curación del proceso. ¿A qué se refiere definir aspectos evolutivos? Es bastante importante, muchas veces cuando estamos frente a una radiografía y sobre todo un proceso traumático de algún hueso, ver radiografías anteriores de 3 meses, 6 meses antes, ¿no? O sobre todo ver cuál es el resultado de una reducción de una fractura, ¿no? O sea, se diagnostica la fractura radiológicamente, se pone el yeso, la férula y luego se le tiene que tomar otra radiografía para evaluar la buena colocación, ¿no?, del yeso. Los aspectos técnicos a considerar en la evaluación de las fracturas se basan en el conocimiento de la anatomía radiológica, la selección de las proyecciones más adecuadas según localización y tipo de lesión, y finalmente en la consideración de una serie de parámetros, como por ejemplo, básico son 2 proyecciones, generalmente de 90 grados entre una y otra, ¿no? Se pueden hacer otro tipo de proyecciones adicionales, oblicuas, o proyecciones en la cual el foco del equipo de rayos X esté directamente proyectado sobre el punto de sospecha de la lesión. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hay un paciente que sufre un traumatismo de mano, el paciente viene con aumento de volumen de la mano, dolor, impotencia funcional, le toma uno la radiografía en las 2 proyecciones y muchas veces no se ve la fractura, ¿no? Entonces, no se ve la fractura ni en la frontal ni en el oblicuo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se focaliza cuál es la zona de dolor del paciente y sobre esa zona se incide directamente el haz de rayos X que incide perpendicularmente hacia esa zona focal, y es ahí donde muchas veces logramos identificar pequeños trazos de fractura o fisuras que no se vieron preliminarmente con las 2 proyecciones anteriores. Siempre solicitar, cuando ustedes estén frente a un paciente con probable fractura, que la placa incluya 2 articulaciones adyacentes a la fractura, proximal y distal. La exploración de los 2 miembros también debe hacerse una exploración comparativa, ¿no?, sobre todo de los niños, ¿no? Muchos niños, digamos, en las etapas de crecimiento tienen los cartílagos de crecimiento, y estos cartílagos de crecimiento muchas veces son fuente de error o de confusión. Entonces siempre en un niño tratar de, cuando es un traumatismo de una extremidad, procurar que se le tomen la radiografía de los 2 lados para comparar.
2 exploraciones sucesivas con intervalo de días en caso de dudas en la primera imagen y persistencia de la clínica. ¿Cómo se definen y clasifican las fracturas? La fractura, bueno, como ustedes ya saben, es la rotura completa o incompleta del hueso del cartílago causada por una fuerza externa, ya sea directa o indirecta. Todos los elementos del aparato locomotor resultan o pueden resultar igualmente dañados, llámese articulaciones, músculos, vasos, nervios, en forma directa por acción del trauma o indirecta por las mismas acciones terapéuticas que pueda hacer el médico tratante, ¿no? Muchas veces el paciente tiene una fractura y el médico en la emergencia lo primero que hace a veces es tratar de reducir la fractura, y en ese proceso de tracción de la extremidad genera a veces un trauma, ¿no? Una lesión vasculonerviosa. Las influencias externas, como la edad, en la infancia la zona más débil y sensible a la rotura es el cartílago de crecimiento. En la adolescencia y la juventud son las áreas débiles, diríamos que son las uniones de los huesos con los tendones o ligamentos, y en la edad adulta es el hueso trabecular, la estructura con más riesgo de fractura, ¿no? La clasificación según, diríamos, el tipo de fuerza incidente, vemos que pueden ser transversas cuando la fuerza es perpendicular al hueso, oblicuas si la fuerza es oblicua al eje óseo. La fractura puede ser espiroidea cuando estamos ante fuerzas rotacionales que son lesiones extensas en cuanto a longitud y característicamente muestran una imagen en S alargada, como vamos a ver más adelante en las imágenes. Las fracturas longitudinales son causadas por fuerzas paralelas al eje mayor del hueso. Generalmente se asocian a trazos de fractura. Cuando es aislada es difícil de diagnosticar, necesitando de otras exploraciones como la tomografía espiral multicorte. Las fracturas conminutas es una combinación de fuerzas diferentes, se definen como aquellas fracturas que muestran más de 2 fragmentos. Ejemplos de estas son las fracturas en ala de mariposa, en la cual hay un fragmento cortical triangular aislado, las fracturas segmentarias con un segmento diaficiario aislado de los otros 2, y las fracturas en T o en Y en los extremos de los huesos largos. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama primero de una fractura transversal desplazada y discretamente angulada. Vean ustedes el trazo transverso fracturario que compromete la diáfisis media, ¿no? La diáfisis media de tibia y peroné. En esta fractura hay un evidente acortamiento de la extremidad, hay un desplazamiento y una angulación. Esa es la fractura en ala de mariposa. Vean ustedes, es una fractura transversa con un fragmento, digamos, triangular adyacente por desprendimiento, que es el ala de mariposa. Vean ustedes que para el diagnóstico de esto necesitamos 2 incidencias, ¿no? Miren, en la incidencia frontal no se ve para nada la imagen del fragmento triangular, pero cuando hacemos ya la incidencia lateral es ahí donde se disgrega la imagen y podemos verla. Las fracturas espiroideas por torsión, ¿no? Son fuerzas por torsión y rotación que generan, diríamos, un trazo en forma de espiral, ¿no? Generalmente a nivel de la diáfisis de los huesos largos, ¿no? Ven ustedes, esta es una fractura espiroidea parcialmente desplazada de la diáfisis tibial. Las fracturas conminutas son fracturas a varios fragmentos, ¿no? Generalmente son traumatismos directos, pueden ser fracturas o traumatismos directos por impacto, por fuerzas externas potentes, un atropellamiento, fuerzas por arma de fuego, son frecuentes este tipo de fracturas. Y en ellas, evidentemente, ustedes ven la extensión de la fractura y el compromiso, o uno se imagina el compromiso de partes blandas que debe haber ahí, ¿no? Entonces, aparte de la lesión cutánea y de ser una lesión expuesta, pueden haber lesiones de músculos, vasos y nervios. Según la localización, es siempre, desde el punto de vista, digamos, del lenguaje médico, citar el hueso en forma correcta, dónde ha sido o qué hueso es y dónde está la zona del hueso afectado. Si el hueso es largo,
hay que citar si es que la zona de fractura está en la zona del epífisis, la metáfisis o la diáfisis. Si la fractura es diaficiaria, localizarla en el tercio medio proximal o distal, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación, en función a la ubicación de la fractura en el hueso, pueden ser diaficiarias, ¿no?, en todo el extremo, o en todo lo largo del hueso largo, en la metáfisis y en la zona epifisiaria, ¿no? Este hueso, en este caso, un hueso, este es el fémur. Según la disposición de los fragmentos, la clasificación también incluye que, teniendo en cuenta qué aposición es el término que indica la relación entre los extremos de la fractura, se habla de aposición completa cuando muestran un contacto completo de las partes fracturadas, conservándose la morfología previa a la fractura. La aposición parcial implica un contacto mayor o menor entre los fragmentos, y la distracción o separación completa de los fragmentos por la misma fractura, ya sea por tracción muscular, interposición de partes blandas, pérdida de sustancia ósea o reabsorción de los extremos, ¿no es cierto? Esto, cuando existe esta severa separación o distracción de fragmentos o de las partes del hueso, existe el riesgo de que no haya una buena unión o consolidación del hueso, ¿ya? Especialmente si la distancia de separación es más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, cuando hay una fractura y las partes están separadas por más de 1 centímetro, el proceso de formación de callo óseo es mucho más complicado y se generan complicaciones que vamos a ver más adelante. En este caso, tenemos una muñeca. Vean ustedes, a nivel del escafoide, tenemos un pequeño trazo radiolúcido fractural en su tercio medio, ¿no?, de este hueso, en el cual no vemos mayor, separación ni angulación del hueso. En estos casos de estas fracturas de pequeños huesos en muñeca, se solicitan no solo radiografías de muñeca en dos posiciones, sino que solicitamos muchas veces incidencias radiológicas específicas para cada hueso. En este caso, para escafoides, que es un hueso importante, ya es un hueso importante dentro de la estadística, porque es uno de los que más frecuentemente se fracturan por caídas. Existe una incidencia que es la incidencia o la radiografía para huesos escafoides. ¿Cuál es la importancia de estos pequeños huesos? Es que si no se identifican las lesiones, las fracturas o las lesiones de este hueso, conllevan muchas veces complicaciones de tipo vascular, ¿ya?, por la característica de vascularización de este hueso. El acabalgamiento también es otro tipo de fractura, en la cual hay ausencia de contacto de los extremos óseos con desplazamiento lateral de uno sobre otro y el consiguiente acortamiento de la extremidad. La angulación es la pérdida de la alineación del eje óseo y se describe según la dirección que toma el fragmento distal respecto al proximal. La impactación implica que uno de los fragmentos óseos se ha introducido en el otro. Si bien puede ser ventajosa en cuanto a la consolidación, pero puede conllevar a problemas de angulación o acortamiento. Un signo radiográfico de impactación es el aumento de la densidad a lo largo de la línea de fractura, la cual puede confundirse con fractura consolidada si es que no se conoce el antecedente, ¿no?, o el tipo de evolución. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía del tercio distal de la pierna, en frontal y oblicua, en frontal y de perfil, en la cual vemos, diríamos, dentro de todas las clasificaciones que hemos estado describiendo, varios tipos, ¿no? Es una fractura en la cual vemos un acabalgamiento, separación, miren ustedes, separación de los fragmentos, ¿no?, y una angulación, y es un trazo oblicuo, ¿ya?, un trazo oblicuo, y en el cual incluso, miren ustedes, hay un compromiso de la superficie articular. Esta se considera como una fractura compleja de alto riesgo para su resolución, y esto implica probablemente una conducta de tipo quirúrgica, ¿no?, para solucionar este problema. La depresión es el hundimiento de una superficie o de un volumen óseo sobre sí mismo, siendo un ejemplo típico la fractura del calcáneo. La compresión implica el hundimiento de un hueso al quedar atrapado entre otros dos, por ejemplo en la fractura del cuerpo vertebral, ¿no?, son fracturas por compresión, hay un aplastamiento de la vértebra.
El componente articular es la extensión articular de una fractura, lo que conlleva muchas complicaciones. O sea, siempre en una fractura hay que evaluar la superficie articular adyacente y en el caso de los niños evaluar también el compromiso o no del cartílago de crecimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos una fractura por compresión del hueso calcáneo. Ven ustedes, ¿no? Varios fragmentos con una fractura compleja. En este caso es una fractura por compresión del cuerpo vertebral lumbar entre la L1 y D12, ¿ya? D12 más parece esta, ¿no? Vemos acá el trazo de fractura y la compresión del componente anterior de esta vértebra. La rotación también es otra manera de cómo actúan las fuerzas, es el componente más difícil de valorar en una fractura, pues se trata de definir en dos planos una alteración tridimensional. Podemos apreciar signos indirectos como la imagen en S, o la incongruencia anatómica entre el extremo proximal y distal de una fractura. Ante la duda o la posibilidad de este tipo de fractura, nos podrán ayudar otras exploraciones como la tomografía espiral multicorte con reconstrucción multiplanar. La avulsión se refiere a aquella fractura producida en la unión de una estructura muscular, cápsulo ligamentoso tendinoso al hueso, con arrancamiento de parte del mismo, típica en la infancia y adolescencia debido a la mayor debilidad anatómica en este periodo. O sea, la avulsión es cuando hay un fragmento de hueso sobre el cual estaba adherido el tendón, ¿no? Y por fuerzas extremas se produce el arrancamiento, la fractura, con la consiguiente contractura de ese tendón o del músculo que diríamos del cual parte o se forma ese tendón, ¿no? Ejemplos de fracturas desplazadas, diagramas, vean ustedes: fractura transversa, traslación, cabalgamiento, rotación, ¿no? Vean ustedes la rotación, 90 grados. Esta es una fractura por avulsión, vean ustedes, ligamento rotuliano. Por alguna fuerza extrema ha habido un arrancamiento de la espina tibial anterior a nivel donde se inserta este tendón rotuliano, y ven ustedes a nivel ya de la rostenosis magnética cómo podemos ver ya el compromiso de partes blandas, el tendón, ¿no? Y la consiguiente fractura, ¿no? Este es otro compromiso, otra avulsión a nivel de la porción superior de la rótula. Acá hay un arrancamiento probablemente por el tendón del cuádriceps. Fracturas particulares. Cabe citar, por ejemplo, fracturas de la superficie articular, que este término, diríamos, se empezó a describir cuando la resonancia magnética empezó a usarse ya en forma más rutinaria. Se dividen en subcondrales, sociocondrales y condrales. Las fracturas de estrés se dan básicamente por fatiga o sobrecarga, producidas en un hueso normal por fuerzas tolerables, pero repetidas sobre una misma zona. Estas aparecen generalmente en los deportistas, ¿no? O en las personas que están sometidas a esfuerzos físicos, diríamos, intensos, que hacen que de una u otra manera el hueso sufra y se fracture, ¿no es cierto? Aparecen como una fina línea radiotransparente con o sin esclerosis marginal de trazado transverso y sin desplazamiento de fragmentos. Pueden diagnosticarse erróneamente como otra lesión o tardar semanas en detectarse. Afectan especialmente zonas de carga como metatarsianos, tibia, peroné, fémur, pubis, pars interarticulares del arco vertebral. Estas fracturas de estrés generalmente se dan, como les dije, en pacientes o en personas sometidas a esfuerzos físicos extremos, y que muchas veces el paciente llega a la consulta por un dolor inexplicado en alguna parte del cuerpo, de repente en el pie, y no se imagina el paciente que tiene una fractura, ¿no? Entonces, el paciente cree que es un esguince, que es un dolor muscular, pero después de las evaluaciones se da uno con la sorpresa que que es una pequeña fractura por estrés, ¿no? Por esfuerzo físico intenso. Las fracturas por insuficiencia, ¿no? Son producidas por fuerzas normales sobre un hueso con masa y o elasticidad disminuidas. Pueden ser completas, incompletas o trabeculares. Se localizan en cuello de fémur, vértebras, sacro y ramas isquiopubianas. También pueden ser de difícil diagnóstico al inicio al no haber historia de traumatismo. Y puede ser normal la primera imagen que se le tome. En estos casos se plantea el diagnóstico diferencial con infecciones y tumores. La fractura por insuficiencia, ¿no? Es una fractura por insuficiencia, es decir, que no hay suficiente líquido, no hay suficiente sangre, no hay suficiente líquido, 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 no hay su
La fractura patológica, acá sí, diríamos, son aquellas en las cuales el hueso ya está debilitado por alguna lesión focal, que podría ser una lesión tumoral, una infección, ¿no? O una lesión focal, diríamos, que podría ser congénita, un tumor, pseudotumor, infección, ya lo mencionamos, y la mayoría de las lesiones son benignas y la fractura es la primera manifestación clínica. Vean ustedes, en este caso tenemos una fractura oblicua discretamente desplazada y angulada sobre la base de una área radiolúcida o una lesión lítica a este nivel. O sea, esta ha sido una fractura que se ha sucedido o se ha producido en una zona de debilitamiento del hueso por una lesión preexistente. De igual manera, acá ven ustedes, acá a nivel del peroné también hay una fractura, ¿no es cierto? Una fractura en la cual se dio sobre la base de una lesión preexistente a este nivel. Las fracturas en la infancia, diríamos, tienen otra connotación. Se les conoce muchas veces o se presentan como las fracturas en tallo verde, que son producidas por fuerza de angulación, y es una fractura transversa incompleta en un lado y completa en la otra mitad. ¿Por qué se le llama el tallo verde? Porque, por ejemplo, cuando ustedes están, o diríamos, agarran una rama de un arbusto o de un árbol, una rama verde fresca, y ustedes la tratan de romper y no se rompe completamente, ¿no? Esa es la similitud que existe, ¿no? Por eso le llaman el tallo verde. Las fracturas también, dentro de las fracturas particulares tenemos a las fracturas que pueden ser estables o inestables. Se produce inestabilidad cuando, como consecuencia de un traumatismo, se pierde la capacidad de los huesos y ligamentos para mantener la posición anatómica, soportar la carga vital y proteger estructuras vitales, como ocurre en la columna o pelvis, ¿no? Es un tema en discusión permanente por ser un diagnóstico difícil de establecer radiológicamente y de correlacionar con la clínica. También se le aplica este concepto, o también se aplica el concepto de estabilidad a aquellas fracturas que no tienden a desplazarse una vez conseguida la reducción, ¿no? Son fracturas estables e inestables. Ahora, los niños, aparte de las fracturas en tallo verde, pueden presentar las fracturas también en rodete. Vamos a ver las imágenes después. Las de tallo verde son roturas de una sola cortical diaficiaria producida por mecanismo de flexión brusca. Requiere reducción inmediata y colocación de aparato de yeso. Se debe romper la otra cortical en la reducción, ya que la cortical rota por el accidente crece más aceleradamente y genera angulaciones. Estas fracturas por sí solas no se desplazan, solo se angulan, ¿no? Entonces, miren ustedes, en el tratamiento de la reducción hay que muchas veces romper el otro lado de la zona de la cortical que no está completamente rota, para que el proceso de, diríamos, de consolidación sea más homogéneo y el crecimiento sea más regular y no ocurran angulaciones, ¿no? El rodete o las fracturas en rodete o torus se le conoce así porque existe el aplastamiento de las corticales del hueso. Es una fractura estable de recuperación rápida que también requiere yeso pero no reducción, ¿no? Vean ustedes, esta es una fractura en tallo verde, acá está la fractura, pero el otro lado sin embargo no ha llegado a fracturarse, hay una angulación. ¿Ven? Acá la cortical está casi prácticamente íntegra, en este lado no, hay una solución de continuidad. De igual manera, miren ustedes también acá, a este nivel, tibia, este hueso largo es cúbito radio. Acá tenemos el ejemplo en el diagrama. Esta es la famosa fractura en torus. Vean ustedes, se ve como un rodete, ¿no es cierto? Es una fractura por compresión. Tenemos acá, miren, una zona de abombamiento, diríamos, con unas áreas radio paja o aumentada diríamos, de densidad sobre un tenue o sobre una tenue área radiolúcida periférica. No son las fracturas en torus. Las fracturas pueden ser, según el grado de compromiso óseo y de partes blandas, o pueden ser cerradas o expuestas. Bueno, las cerradas son, como su nombre lo dice, cuando no hay exposición o la fractura no ha llegado a lesionar las partes blandas ni diríamos la piel está intacta. Las expuestas es lo opuesto, ya hay solución de continuidad en la piel. Las fracturas también se pueden clasificar si es que están desplazadas o no desplazadas.
La dirección del rasgo de fractura ya lo hemos visto, puede ser transversas, oblicuas, espiroideas y conminutas. La ubicación del trazo de fractura también ya lo vimos, epifisiarias, metafisiarias y diafisiarias. Fracturas especiales, con nombre propio, fractura de Coles. La fractura de Coles se le conoce así a la fractura que se da cuando la persona cae sobre la palma de su mano, ¿no? Existe un mecanismo de compresión e hiperextensión y se forma generalmente un trazo que está a 2.5 centímetros de la articulación radiocarpiana. Es una fractura transversal de la epífisis distal del radio, ¿no? Esta fractura de Coles, vean ustedes, epífisis distal del radio, hay en este caso no hay mayor desplazamiento. Generalmente en la fractura de Coles hay un desplazamiento anterior, ¿no? Acá ven ustedes en la imagen de perfil, casi prácticamente no hay desplazamientos. En esta sí, miren ustedes, hay una fractura de Coles típica con desplazamiento y miren ustedes deformidad del antebrazo a la vista ectoscópica. Esta es la vista dorsal. Este es, acá tenemos la fractura. En la fractura de Smith es una fractura de Coles invertida, en la cual el mecanismo de generación de la lesión es por caída sobre el dorso de la mano. Vean ustedes, el paciente cae de esta forma, el fragmento, o diríamos el hueso, se desplaza hacia atrás, ¿no? La zona distal de la diáfisis del radio, y vean ustedes en la imagen el desplazamiento posterior, ¿no? Esta es la fractura de Smith o Goyrand. Otro tipo de fractura con nombre propio es la fractura luxación o la luxofractura de Galeazzi, ¿no? Que se conoce también como la fractura luxación inversa de Montegia. Es una fractura del tercio medial del radio. Existe una luxación de la articulación radiocubital distal, ¿ya? Una luxación de la articulación radiocubital distal y fractura del tercio medial del radio, ¿no? Ven ustedes, Ricardo Galeazzi, un médico italiano que describió esta lesión. Ven ustedes la lesión, ¿no? Hay un desplazamiento, una luxofractura con fractura del tercio medio diafisiario. Fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son bastante frecuentes, sobre todo en las personas de edad, ¿no? Por el mismo hecho, diríamos, de la edad. Son personas que tienen ya, diríamos, cierto grado de osteoporosis y de osteopenia, ¿no? Y en ellas se facilita o se favorece las fracturas, ¿no? Estas fracturas se dan en el tercio proximal del fémur y pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Sin embargo, como les dije, más frecuente es en el adulto mayor, 90%. Digamos, los mecanismos y las incidencias son diferentes, ¿no? La patogenia también. Causas: caída, generalmente en pacientes de la tercera edad. Fracturas por la consiguiente caída, fracturas de hueso patológico también pueden darse, pacientes con osteoporosis, fracturas con lesiones de hueso tipo tumoral, pacientes, aparte de la edad, se pueden dar estas fracturas en pacientes que sufren de algún tipo de alteración visual o problema neurológico o de tipo vestibular, vértigo, pacientes con demencia, accidentes de alta energía jóvenes, ¿no? Sobre todo estas fracturas de fémur se dan en pacientes, diríamos, en accidentes de tránsito, ¿no? En los jóvenes, caída de moto, accidentes de auto, ¿no? Fracturas de esternón. Las fracturas de esternón son bastante raras, ¿ya? Son infrecuentes. Se dan en un 5 a 8% de los traumatismos torácicos cerrados, ¿no? En esos pacientes que están manejando su auto, se quedan dormidos, tienen un choque frontal, ¿no? Y se les impacta el timón del auto, se les impacta en el tórax, ¿no? Entonces, en estos traumatismos de tórax cerrados hay que sospechar fractura de esternón. Para que se genere la fractura de esternón, como ustedes podrán imaginar, tiene que haber una altísima energía de choque, ¿no? Entonces, hay un trauma frontal directo por aceleración y desaceleración. En estos casos hay que sospechar siempre, por la intensidad del trauma frontal, ¿no? Por la altísima energía, hay que siempre sospechar lesiones internas graves, desgarro de aorta torácica, rotura tráqueo-bronquial, rotura diafragmática, tórax inestable, traumatismo cardíaco.
¿ya? Contusión pulmonar, contusión o taponamiento cardíacos. Estas fracturas de esternón se acompañan mayormente un 25-45% de mortalidad. Y no quizá por la misma fractura del tórax, sino por las complicaciones de los órganos internos, ¿no? Fracturas costales también, de igual manera. Las fracturas costales generalmente se dan entre la quinta y la novena costillas. Es la lesión más frecuente en el trauma directo. Se dan en orden de frecuencia más en ancianos, adultos y niños en último lugar. Son aisladas o múltiples. Siempre hay que tratar de buscar lesiones asociadas. Lesiones asociadas, vamos a ver según el nivel: lesiones de pleura, lesiones de pulmón, lesiones con las costillas inferiores, lesiones de hígado, vaso, ¿no? Las fracturas superiores generalmente son fracturas graves, porque para que se fracturen los primeros arcos costales, del primero al tercero, se necesita mucha energía, ¿no?, de impacto. Entonces, cuando hay una fractura de los primeros arcos costales, hay que sospechar siempre lesiones de órganos internos, ¿no? Lesiones de aorta y o bronquios. El 90% de ellas tienen fracturas o roturas traqueobronquiales, posible lesión de arteria subclavia, y pueden producir también neumotórax. Vean ustedes la mortalidad: 30% cuando existen fracturas de los primeros arcos costales. Cuando son fracturas de los últimos arcos costales, de la 10ª a la 12ª, se asocian obviamente por la posición anatómica de lesiones de órganos sólidos abdominales, ¿no? En este caso también estas lesiones de órganos abdominales se lesionan en un 30%, diríamos, ¿no? Un 30% puede haber lesión de hígado o vaso generalmente. Las fracturas de columna vertebral. Este es otro tema un poco más complicado. Generalmente las fracturas de columna vertebral son fracturas, diríamos, que conllevan a compromiso de otras partes anatómicas, compromiso a nivel de los discos intervertebrales, a nivel del canal medular. Se clasifican, o las podemos dividir en fracturas de columna cervical y fracturas toracolumbares. Las fracturas de la columna dorsolumbar generalmente se dividen en 3 regiones, diríamos, del punto de vista biomecánico. La región torácica superior, de T1 a T8, que es una zona, diríamos, rígida, más estable. Hay menos, quizá, al ser una zona rígida y estable, menos compromiso, diríamos, del canal medular. La zona de transición está entre la torácica 9 y la lumbar 2, o segunda lumbar. Se producen la mayoría de las lesiones a este nivel, ¿ya? Más o menos está en el tercio medio de todo el eje de la columna. Más frecuente, hay una mayor movilidad a este nivel, por lo que hay más, más frecuentes son las lesiones a este nivel, ¿no? La zona de L3 hasta el sacro son flexibles, donde se producen las lesiones por compresión axial. ¿Cómo se clasifican las fracturas de la columna dorsolumbar? Se clasifican como fracturas que pueden ser por compresión, por estallido, ¿no? Acá lo ponemos como fractura del saltador o del amante, ¿no?, a esos que tienen ese tipo de fracturas. Fractura por tracción o del cinturón de seguridad, y fractura luxación. Las fracturas de la columna dorsolumbar, las que son hechas o las que son generadas por compresión, son las más frecuentes. Existe una flexión como mecanismo de acción, una flexión anterior o lateral con afectación de la columna anterior por compresión. Son estables según la integridad del ligamento posterior. Se requiere de inicio una radiografía en frontal y lateral, y diríamos casi siempre necesitan o requieren ampliar con tomografía espiral multicorte, con reconstrucción y resonancia magnética, ¿no?, para delimitar la extensión de la fractura y para ver fracturas ocultas, y sobre todo para evaluar también partes blandas, sobre todo el canal medular, ¿no? Vean ustedes los 4 tipos: una fractura longitudinal a nivel del cuerpo vertebral, fractura por aplastamiento a nivel del borde superior, esta a nivel del borde inferior, y esta es una fractura también con aplastamiento de la vertiente anterior, con trazo fracturario transversal a nivel medio.
¿no? Vean ustedes, en este caso, en la radiografía, se notó un paciente con fractura por compresión de la lumbar 3. Vean ustedes una irregularidad, una disminución de la altura en comparación de la zona anterior con la posterior. Con la resonancia, con la tomografía, se logra ya, diríamos, delimitar mejor la lesión. Hay una, diríamos, desplazamiento pequeño del fragmento, ¿no? De igual manera, vean ustedes acá ya en esta fractura por compresión de la lumbar 1, disminución de la altura, una zona de esclerosis. No se define claramente el trazo fracturario en la radiografía, por lo que se recurre a la resonancia magnética, que nos ayuda, en este caso, ya a delimitar o confirmar la lesión, ¿no? Vean ustedes el trazo de fractura, el fragmento y la disminución de la altura. La fractura por estallido, en este caso existe un mecanismo de compresión axial, más o menos por rotación y flexión. Hay un fallo de las columnas anterior y media, son inestables, relacionadas a caídas de altura y de accidentes de tráfico. En estos casos se indica la tomografía para ver la integridad de la columna posterior. La resonancia magnética, diríamos, es el gold estándar para la localización, y ver el grado de compresión medular. Pueden estar asociadas estas a fracturas de calcáneo o tibia cuando el mecanismo de lesión es por caída o precipitación, ¿no? En este caso, vean ustedes, tenemos una fractura por estallido a nivel de la columna anterior, central y posterior. Esta imagen no tiene nada que ver, ¿eh? Estamos en este lado, es una resonancia magnética. ¿Ya? Vean ustedes el compromiso de la vértebra, el compromiso, miren ustedes, del disco intervertebral, y el compromiso también, miren ustedes, del canal medular. Hay una protrusión tanto del fragmento óseo como un poco del disco intervertebral hacia el canal medular y comprime la médula, ¿no? En este caso, evidentemente debe haber algún tipo de lesión neurológica. En este caso también vean ustedes fractura por estallido, la vértebra, diríamos, el cuerpo de la vértebra se ha lesionado, hay varios fragmentos, hay una evidente disminución de la altura de la vértebra y hay un mecanismo también de compresión del canal medular, ¿no? Por el mismo hecho de la compresión. En el caso de la fractura de la columna dorsolumbar también son bastante frecuentes en los accidentes de tránsito, cuando hay un accidente, un choque frontal, ¿no? El mismo mecanismo de seguridad del auto, del cinturón de seguridad, muchas veces puede, diríamos, si bien es cierto, te puede salvar la vida, pero también, diríamos, te puede generar algún tipo de lesión. Ya en ese caso hay una flexión aguda de la columna lumbar contra la parte del cinturón que sujeta la cintura. Existe como mecanismo de generación de la lesión, hay una desaceleración brusca, fractura transversa, sinusacción o consubluxación, afectación de la columna posterior y central. La estabilidad depende del grado de la extensión de la fractura. Está indicada la realización, como le dije, casi siempre cuando es lesión de columna, casi siempre tenemos que terminar con una tomografía o una resonancia magnética. 15% presenta daño neurológico y el 45% están asociadas con daño o lesión intraabdominal. Vean ustedes en estas reconstrucciones, tenemos acá fractura de la zona posterior del cuerpo vertebral, ¿no? De las láminas. Vean ustedes en la reconstrucción, acortamiento, aplastamiento, y digamos en la reconstrucción de la tomografía en 3D, ¿no? Hay una lesión, diríamos, del proceso espinoso y de los pedículos. Tenemos las imágenes inferiores, también de igual manera, en la resonancia magnética, en esta zona hay una zona de aumento de señal, ¿ya? Una zona de aumento de señal y disrupción de ligamentos a nivel a este nivel, ¿no? A nivel del flavum o del ligamento flavum, flecha roja, ¿no? Tenemos también acá el ligamento interespinoso y el supraespinoso a este nivel. En este caso hay una lesión intraabdominal asociada, ¿no? Por el traumatismo. Vean ustedes
un hematoma en el lóbulo hepático derecho del hígado, segmento 6, en la tomografía espiral multicorte. Fractura de luxación. En este caso, por ejemplo, un varón de 27 años que sufrió accidente de moto, presentó fractura de luxación de tipo flexión-rotación a nivel de T2-L1. Vean ustedes, una fractura por compresión, ¿no? Vemos el fragmento fractural en la reconstrucción. De igual manera, acá aplastamiento de la vértebra. El acuñamiento, vemos, ¿no es cierto?, en la primera radiografía, como les mencioné, hay un acuñamiento anterior de L1 con ligero desplazamiento anterior de T12. En la tomografía axial, fractura de columna central con retropulsión de un fragmento al canal espinal, fractura conminuta, esto de acá, ¿no? Hay un fragmento acá de hueso que está, diríamos, yéndose hacia atrás. En la resonancia magnética vemos en esta secuencia potenciada en T2 una rotura de la columna posterior y compresión del saco tecal. De igual manera, en este caso, fractura, miren ustedes, fractura y cizallamiento anterior. Ven ustedes el desplazamiento de la masa del cuerpo vertebral hacia atrás. Esto se conoce como, bueno, cizallamiento, pero es una retrolistesis. O sea, la vértebra se iba hacia atrás y vean ustedes, o ya se imaginarán ustedes el grado de lesión que debe haber a nivel de la médula, ¿no? De la médula. Este paciente lo más probable es que haya tenido sección medular y un traumatismo vértebro-medular severo, con parálisis probablemente, ¿no? Vean ustedes, de igual manera, una fractura, desplazamiento, listesis, cizallamiento, hay una, diríamos, una flexión y distracción del fragmento, este es el fragmento óseo. Complicaciones de las fracturas, bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Puede haber falla orgánica múltiple, puede haber choque hipovolémico, embolia grasa, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, infección, úlceras de estrés, ¿no? Entonces, vean ustedes, no es diríamos, tan pasar por alto una fractura, ¿no? Fracturas de fémur, fractura de columna vertebral, pueden llevar a grandes compromisos, diríamos, del estado hemodinámico del paciente. Complicaciones locales pueden ser vasculonerviosas, infecciones, síndromes compartimentales, ¿no? El síndrome compartimental, ¿a qué se refiere? Se refiere al de que luego de la fractura hay una severa hemorragia hacia los planos musculares y faciales que, diríamos, van a hacer que se acumulen grandes cantidades de sangre entre los músculos y generar un síndrome compartimental, ¿no? La algodistrofia o enfermedad de Sudeck también se le conoce, también es una complicación local que se caracteriza por, después de la fractura pueden aparecer problemas de dolor crónico, edema, inflamación, parestesias, dolor diríamos, difícil de tratar. Alteraciones de consolidación o la pseudoartrosis, cuando una fractura muchas veces consolida mal, puede generarse una segunda articulación, entre comillas. O sea, si ustedes tienen una fractura que no ha sido bien tratada o el paciente de repente no, como sucede en las partes alejadas de nuestro país, ¿no? O sea, muchas personas se fracturan en zonas de la selva o zonas de la sierra alejadas y no van al médico, sino simplemente de repente van al huesero o ellos mismos de repente se tratan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses y la fractura no consolida adecuadamente y se les generan complicaciones y en este caso se le puede formar una especie de pseudoartrosis, ¿no? O sea, se le puede formar como una segunda articulación. La curación de las fracturas o formación del callo óseo, ¿no? Esto ya es, diríamos, la consecuencia de la fractura, ¿no? Luego de la fractura ya el mismo, diríamos, mecanismo de defensa del cuerpo va a tratar de solucionar el problema, ¿no? Se va a formar el callo óseo, que es un proceso complejo que finaliza con la regeneración del tejido óseo, sin proceso de cicatrización. Depende principalmente de factores locales, como
la ubicación de la lesión, la magnitud de la necrosis de los tejidos, la movilidad y desplazamiento del foco, alteraciones de la vascularización, infección y estado previo del hueso. También influyen factores generales como edad, estado del paciente y medicamentos, ¿no? O sea, ven ustedes, todo lo que influye para que haya una adecuada formación de callo óseo. Por ejemplo, los segmentos óseos del cuerpo, que son mucho más difíciles, diríamos, de que se forme callo óseo, o diríamos en las cuales son más frecuentes las complicaciones, es el tercio medio de la tibia y el fémur. Son los huesos en los cuales hay que tener un poco más o esperar que siempre se compliquen, ¿no? ¿Por qué? Porque esas zonas de hueso, la diáfisis medial de la tibia y la zona del fémur, son zonas que tienen, diríamos, una vascularización un poco menor que el resto de huesos. Vean ustedes las 4 fases de constitución del callo óseo. Inicialmente, después de la fractura, se forma un hematoma perifracturario y un proceso de inflamación local, dura 20 días, ¿no? Luego de eso empieza a formarse un callo de tejido conjuntivo entre el día 20 y 30. Ese callo de tejido conjuntivo entre el día 30 y 60, o sea, entre el mes y 2 meses, ya empieza a calcificarse, se forma la osificación del callo óseo, y ya luego posteriormente existe ya lo que se conoce como la fase de remodelado del callo óseo, que se adapta ya a las tensiones mecánicas del hueso, ¿no? Las fracturas en los niños generalmente son, digamos, más benignas. Se dice que los niños tienen mayor capacidad de remodelado del hueso, ¿no? Los niños tienden a curar mucho mejor una fractura que un adulto, y bueno, ni qué decir de las personas de edad, ¿no? Las personas de edad es mucho más complicado, demora más, se complican más las fracturas, ¿no? Ven ustedes una consolidación viciosa, una fractura del tercio distal de este hueso, ya parece el tercio distal de la tibia. Vean ustedes una angulación, ya se formó el callo óseo, ¿no? Y este paciente probablemente tenga ya una anquilosis o una, diríamos, pérdida de la función ya de la articulación a este nivel. También miren ustedes, formación de un callo óseo vicioso. Este paciente se fracturó, no le hicieron, diríamos, la reducción adecuada. De repente no usó un yeso adecuado, no lo alinearon, no le hicieron la adecuada alineación para que quede derecho, y el paciente quedó, miren ustedes, con una posición viciosa, ¿no? Hay una posición en varo y recurvatum, ¿no? Vean ustedes la angulación. De igual manera, vean ustedes, este paciente también con consolidación viciosa. ¿Qué sucedió acá? Este paciente tuvo una fractura del fémur con cabalgamiento, ¿no? Hubo una posición de los 2 fragmentos, no tuvo una reducción probablemente quirúrgica, y consolidó así como lo ven. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Probablemente acortamiento de la extremidad, que se comprueba, miren ustedes, con la radiografía de medición de miembros. Esta es una radiografía de medición de miembros, en donde vemos claramente, ven ustedes, el nivel de acortamiento, ¿no? Luxaciones. Pasando ya al tema de luxaciones, como ustedes ya probablemente conocerán, la luxación es una pérdida de la congruencia articular, ¿no? Hay una, digamos, pérdida del contacto de la articulación, ¿no es cierto? Puede acompañarse de fracturas, ¿no? Puede acompañarse de fracturas, se conocen como luxofracturas. Vean, en este caso hay una total, diríamos, pérdida de contacto a nivel del codo, una luxación del codo a este nivel, miren, la frontal y la lateral y la frontal. En este caso también ven ustedes una luxación y fractura, ¿no? Vean, una luxofractura a nivel del tobillo. Ven ustedes acá un fragmento óseo del malleolo interno, vean ustedes, falta de afrontamiento de la articulación tibio-astragalina. Las luxaciones, ¿cómo se, diríamos, diagnostican? Básicamente, bueno,
La anamnesis ya saben ustedes que es la base, ¿no es cierto?, del diagnóstico. Paciente seguramente que viene con un traumatismo, una caída, ustedes lo ven, seguramente viene con dolor, viene con impotencia funcional, y con solo mirando al paciente muchas veces ya nos podemos estar sospechando que estamos frente a una luxación por diríamos, la irregularidad y la simetría de la zona, ¿no? En este caso ven ustedes este dedo está totalmente asimétrico, diríamos, hay una pérdida de la alineación, diríamos. Al examen físico, ¿qué cosas más nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una luxación? El edema, la equimosis, las lesiones cutáneas, deformidad articular, pérdida de congruencia en relieves óseos, pérdida de los ejes de las extremidades, alteración de la longitud, el acortamiento también de la extremidad puede hacernos pensar que estamos frente a una luxación, movilidad anormal. Siempre, no se olviden que siempre una luxación puede estar acompañada de una fractura, fisura o abulsión que pueda pasar inadvertida, ¿no? En este caso ven ustedes este paciente con una luxación a nivel de, diríamos, la articulación interfalángica proximal del cuarto dedo, vean ustedes, una falta total de afrontamiento de los espacios del espacio articular. La dislocación del hombro, bastante frecuente también en accidentes, caídas, ¿no? Ustedes vemos acá cómo es, diríamos, el hueso o la articulación del hombro normalmente. Hay una congruencia de líneas, el espacio glenohumeral está totalmente bien conformado, bien, diríamos, las partes en su sitio, ¿no? En la dislocación o luxación anterior, vemos acá, vean ustedes, el hombro se ha salido hacia adelante, hay una rotación, angulación y, diríamos, desplazamiento de la cabeza del húmero hacia adelante. Y en la posterior, ves, es similar, pero hacia atrás, ¿no? Una dislocación posterior o luxación posterior del hombro. La clasificación de la luxación del hombro pueden ser anteriores, hacia adelante y hacia abajo, es la más frecuente. La luxación posterior, hacia atrás, es menos frecuente ya que la anterior y es más difícil de reducir. ¿Ya? Hay otro tipo de luxaciones como la inferior y la superior que son mucho menos frecuentes, ¿ya? Tenemos acá, vean ustedes, en este caso, una luxación glenohumeral anterior, hay una deformidad del hombro, hay una concavidad a este nivel, una pérdida de las superficies óseas que clínicamente y al examen físico me indican que podemos estar frente a la luxación. Se le hace la radiografía y ven ustedes el desplazamiento anterior del hombro. Esta es la luxación posterior. Ven ustedes el hombro en la radiografía, se va el hombro hacia atrás, se ve el signo de la media luna, ¿eh? El signo de la media luna. En este caso es una luxación inferior, la cabeza del húmero está hacia abajo, ¿no? Hay una total pérdida de afrontamiento de esta articulación. Las luxaciones del codo, diríamos, son un poco menos frecuentes que la del hombro, son, diríamos, de todos los traumatismos del codo, la luxación se da en el 11 al 28%, la luxación posterior es la más frecuente, está asociada generalmente a accidentes deportivos, ¿no? En este proceso, diríamos, están implicadas tres articulaciones: la húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital proximal, ¿no? Vean ustedes, la tróclea con el olecranon totalmente desplazada, luxación de codo. Luxación de cadera. La luxación de cadera, diríamos, ya es un poco más, menos frecuente, pero ¿qué implica? Implica mecanismos de traumatismo mucho más severos, ¿no? Traumatismos mucho más severos que en relación a las luxaciones de hombro, de codo, o de dedos, o de muñeca, o de tobillo. ¿Ya? La etiología, generalmente en la luxación anterior hay una extrema abducción y rotación externa por traumatismo violento. La luxación posterior se da por una flexión y abducción, piernas cruzadas, por traumatismo violento y directo también.
¿no? Vean ustedes, una luxación anterior, falta de afrontamiento. Acá en este caso también hay un pequeño fragmento fracturario, ¿ya? Fractura, perdón, luxación posterior. Vean ustedes, la cabeza del fémur está desplazada hacia atrás. Acá está la cavidad digamos, a donde asienta la cabeza del fémur. Las luxaciones de rodillas sí son bastante frecuentes. También se generan por accidentes de tránsito, generalmente en donde hay alta energía. En lo de mediana energía generalmente se dan por accidentes deportivos, caídas. Deben lesionarse al menos 3 de las 4 estructuras ligamentosas de la rodilla. Generalmente cuando hay luxación es porque se han lesionado el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial y el colateral lateral, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una luxación de rodilla, ¿no?, de este tipo, ya hay que, diríamos, ver o pensar en la preexistencia de lesiones ligamentarias internas. ¿Qué mecanismo la genera? Fuerzas en valgo. La fuerza en valgo genera generalmente lesión del ligamento colateral medial, las fuerzas en varo, lesión del ligamento colateral lateral, el giro brusco de la rodilla con rotación interna de pierna, lesión del ligamento cruzado anterior. Esto es básicamente los futbolistas, ¿no? Esos futbolistas que se lesionan los ligamentos, el ligamento cruzado anterior porque ha hecho un giro brusco de la rodilla con rotación interna. Giro brusco de la rodilla en rotación externa de pierna, generalmente rotura o ruptura del menisco lateral. Cuando hay un golpe directo en flexión de rodilla, existe lesión del ligamento colateral posterior. Y cuando hay una flexión excesiva de rodilla con rotación interna de pierna, podemos ver ruptura del cuerno posterior del menisco interno. Ahora, con respecto a los esguinces, diríamos, por definición, el esguince es una lesión traumática de ligamentos y o de la cápsula, ¿no? Mayormente no hay desplazamiento de estructuras articulares ya en forma permanente. Los ligamentos, dentro de las definiciones anatómicas, los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso en base a fibras longitudinales de colágeno que unen los huesos. Son hipocelulares e hipovasculares, compuestos principalmente por colágeno tipo 1 y fibroblastos. Dentro de la epidemiología de los esguinces vemos que tienen una alta prevalencia, son bastante frecuentes, ¿no? Es el traumatismo más frecuente en el ser humano. 45% de las lesiones musculoesqueléticas que reciben atención médica tienen daño ligamentoso, esguinces y luxaciones, ¿ya? Son el 15% de las lesiones deportivas, ¿no? O sea, son bastante frecuentes estos esguinces. Hay que diferenciarlos. No se olviden siempre un esguince, una fractura, hay que tratar siempre de pensar en que puede haber un compromiso mayor tipo fractura, fisura, ¿no? Se subdiagnostican, las lesiones leves no se consultan muchas veces, y muchas veces uno se hace un esguince y uno mismo lo trata o se automedica, y generalmente tienen resolución espontánea, ¿no? Sobre todo los esguinces de grado 1, como vamos a ver más adelante. Los mecanismos de lesión pueden ser indirectos, pueden ser mecanismos rotatorios o angulares sobre una articulación, ejerciendo fuerza de tensión ligamentosa por encima de los límites de su resistencia normal. Es lesión propia o frecuente en el adulto joven. En los niños los ligamentos son más elásticos, se producen lesiones, en este caso fisiarias, a nivel de los cartílagos de crecimiento. En ancianos el hueso es más frágil y se acompañan estos esguinces muchas veces de fractura. La clasificación de esguinces, esguince grado 1. Básicamente en este tipo de esguince hay una distensión del ligamento sin desorganización, sin superar su resistencia. O sea, no hay, diríamos, lesión mayor macroscópicamente, ¿no? El ligamento se encuentra intacto desde el punto de vista macroscópico. Microscópicamente sí pueden haber pequeñas hemorragias y desgarros o microdesgarros, lesión de escasas fibras, sintomatología leve y no genera, esto es importante, no genera inestabilidad de la articulación. Los esguinces de grado 2 sí superan los límites de elasticidad, existiendo una rotura parcial,
pueden haber desgarros macroscópicos y hemorragias, mantiene la continuidad de la fibra, ¿no? En el caso de desgarros parciales, hay mayor dolor, clínicamente mayor dolor, edema e impotencia funcional. Puede haber equimosis y algún grado de inestabilidad, ¿no? En estos casos generalmente pueden haber, ya como lo hemos mencionado acá, pequeños desgarros, ¿no? En el esguince grado 3, acá ya implica un traumatismo de mayor energía. Hay ruptura completa del ligamento, hay un desgarro completo del ligamento con probablemente retracción de ese ligamento, limitación funcional importante, dolor, edema, ¿no? Ejemplo, la rotura del tendón de Aquiles, ¿no? La típica clínica del que está jugando, fulbito, corriendo, trotando, y de pronto siente que ha recibido una patada o una piedra por detrás en la pantorrilla, ¿no? Y cae al suelo de dolor, se voltea para ver quién lo ha pateado, quién le tiró la piedra y no ve a nadie, ¿no? Y esa es la típica clínica, o sea, es el paciente al cual se le ha roto el tendón, ¿no? En estos obviamente hay una inestabilidad, el paciente ya no va a poder, diríamos, movilizar la extremidad. Se asocia a lesiones óseas u osteocondrales, ¿no? Puede asociarse a lesiones óseas u osteocondrales. Los esguinces, generalmente cuando hay un esguince, siempre se pide una radiografía simple en dos proyecciones, clásica, ¿no es cierto?, la frontal o la lateral. Se puede clínicamente encontrar aumento de volumen de las partes blandas, se puede encontrar, como ya lo mencionamos, trastornos de coloración de la piel, equimosis, hematomas, ¿no? Las imágenes permiten descartar lesiones asociadas como fracturas o luxaciones. En las radiografías dinámicas de estrés, en el grado 1, ¿a qué se refiere la radiografía dinámica de estrés? Son las radiografías en las cuales uno la extremidad la somete a, diríamos, a una hiperflexión o una hiperextensión, ¿no? Y esos desplazamientos forzados me pueden, a mí en las radiografías, si es normal, no vemos ningún tipo de alteración. Grado 1 es normal. Cuando hay un bostezo insinuado, o sea, hay una pequeña desplazamiento de la articulación, grado 2, y un bostezo franco cuando hay una apertura de la articulación puede ser un grado 3, pero sin llegar a ser luxación, ¿no? La ecografía sí es útil en el estudio de lesiones periarticulares, obviamente también en el diagnóstico de los desgarros tendinosos o musculares, y la resonancia magnética nuclear es el gold estándar para el estudio de estas lesiones de partes blandas. ¿No? Muchas veces las lesiones que no se pueden definir, delimitar con ecografía o ultrasonido, se tiene que recurrir a la resonancia magnética nuclear. Complicaciones de los esguinces. Las inmediatas, lesión nerviosa vascular; las tardías, dolor persistente, distrofia simpática refleja, tenosinovitis, inestabilidad articular, sensación subjetiva sentida por el paciente; laxitud, ¿no?, que es una incompetencia ligamentosa objetivable por el observador. Hay una hiperlaxitud de la, digamos, de la extremidad afectada. Bueno, estas son las zonas de la bibliografía consultada. Gracias. No sé si tienen alguna consulta.